Todos, muy bien, pues como ya hemos visto, la pubertad, los caracteres sexuales femeninos y masculinos, el aparato sexual femenino y masculino y sus células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, vamos a empezar con los tres procesos más importantes, bueno, los procesos que hay involucrados en el aparato reproductor, ¿vale? En el sistema reproductor. Mirad, la fecundación, el embarazo y el parto. Vamos a empezar con la fecundación y os voy a contar la historia de Federico. Federico. Y ahora veréis por qué. Muy bien, la fecundación es el proceso a través del cual un óvulo y un espermatozoide, recordad, pero lo hago con esta mano que me sale mejor, un óvulo y un espermatozoide se unen para formar un nuevo ser. ¿Cómo sucede ese proceso? Pues bien, ese proceso que conlleva la unión de un óvulo y un espermatozoide comienza cuando el óvulo, que acordaos que está en los ovarios desde el nacimiento de la mujer, pasa a la trompa de falopio y se queda ahí esperando, ¿vale? Quieto. Vamos a imaginar que esto es como un cuento. De repente, a través de una situación que es la cópula, llegan los espermatozoides llegan a través de la vagina, suben por la uretra, con lo cual acordaos que son espermatozoides, son células que van muy rápido con su cabeza y con su flagelo, que necesitan ese medio que os hablaba en el vídeo anterior, a través del cual pueden tener cierto movimiento. Además lo vais a ver muy bien en el vídeo de Érase una vez el cuerpo humano. Suben por la vagina y por el útero y llegan a las trompas de falopio, ¿vale? Cuando llegan a las trompas de falopio se produce, si se produce, porque además para que entre un espermatozoide, con uno que entre es suficiente a ese óvulo, pero no siempre pasa, entonces se produce la fecundación. ¿Cómo sucede esto? Pues bien, se unen y se forma lo que se llama un cigoto, que es la primera célula de Federico, que es el nuevo ser, ¿vale? Ese cigoto es una primera célula. ¿Qué sucede con esa primera célula que se ha formado de la unión del óvulo y el espermatozoide? Que además con que entre uno ya es suficiente. Que se van a dividir siempre de dos en dos, es decir, ese nuevo cigoto se divide en dos. Esos dos se dividen en 4, esos 4 se dividen en 8 y así sucesivamente, 8 a 16, 16 a 32, se dividen las células, ¿vale? Hay una división celular, que es complejo de entender, lo vais a dar en secundaria. ¿Qué sucede? Que unos días después, eso ya se llama embrión, que es una división celular del primer cigoto y pasa de las trompas de falopio, que estaba ahí calentito, se va hacia el útero y en las paredes del útero se asienta. Si todo va fenomenal, pues entonces se asienta y Federico empieza a crecer cada vez más hasta que el embrión ya toma una considerable forma, pasan los 9 meses y es cuando pasamos al siguiente proceso. Pues bien, habíamos quedado en que Federico, ese pequeño cigoto que se ha convertido en embrión por la división celular, va a pasar a las paredes del útero. Recordad, el embrión se adhiere a las paredes del útero y en ese momento empieza todo a crecer, ¿vale? El ser empieza a crecer, eso tarda, ya sabéis, 9 meses. Sí que es verdad que hay niños que nacen a los 7 meses, que son 7 mesinos, 8 meses, 8 mesinos, con 9 meses sería lo normal. No pasa nada si un bebé nace con 7 u 8 meses, sí que es verdad que nace más pequeño y seguramente habéis oído hablar en casa de que si un bebé nace más pequeño tiene que estar en la incubadora, que es como volver a recrear el vientre materno de manera artificial para que ese niño pueda terminar su desarrollo embrionario adecuadamente. Pues bien, ¿qué sucede cuando una mujer se queda embarazada? Pues que dependiendo de la mujer y dependiendo de las circunstancias pueden suceder varias cosas. Las que siempre suceden es el crecimiento del vientre. Ya sabéis que cuando una mujer está embarazada, pues eso, tiene la panza de embarazada, eso ya lo sabéis. El crecimiento de las mamas, porque es la manera que tiene el cuerpo humano de generar un futuro alimento para el bebé, porque es desde donde vamos a darle la leche al bebé. Y depende de la mujer, puede dar mareos, vómitos, cierto malestar, cierta incomodidad, pero eso siempre va a depender de la persona. Pues bien, cuando ya habíamos dicho que el cigoto pasaba a ser embrión con la división celular, cuando el embrión pasa al útero, a esa pared del útero, se va a empezar a formar la placenta
y el líquido amniótico. Todo eso que se forma líquido amniótico es una especie de medio acuoso donde está el bebé. Bueno, en este caso todavía no es bebé, que todavía es un embrión y luego va a ser un feto, y después se va a formar el órgano de la placenta. Todo eso va a servir para alimentar al feto. Entonces, lo vais a ver bien en el dibujo que está en el libro y también en los recursos que tenéis en el aula virtual. Pues bien, ¿cómo se une o cómo se alimenta ese feto desde la mamá, desde el cuerpo de la mamá? Pues a través del cordón umbilical. Recordad que nuestro ombligo es la cicatriz que nos ha dejado el cordón umbilical que nos unía a la placenta de mamá, ¿vale? Es súper chulo. Bueno, pues bien, esa placenta es un órgano que lo que hace es proteger y alimentar al bebé, ¿vale? A través del cordón umbilical. Pues bien, ese embrión que ya está en las paredes del útero, cuando llega a los 3 meses, más o menos ya se diferencian sus bracitos, las piernitas, la cabeza, se diferencia casi todo. Por eso se hacen unas pruebas en el médico que lo que hacen es enseñarte las fotografías, seguramente que lo habéis visto, de ese feto, de ese nuevo bebé que va a nacer. Pues bien, no olvidéis que los órganos todavía no están del todo desarrollados y que todavía faltarían 6 meses más. Acordaos que ya desde el primer día que se forma el cigoto, unos días después el embrión, a los 3 meses se formaría el feto y a los 9 meses ya estaría formado totalmente el bebé y ya empezaría el siguiente proceso que vamos a ver ahora mismo. Pues bien, ¿cómo se produce el parto? Se produce de la siguiente manera. Mirad, cuando llega el momento, si bien es cierto que lo normal es a los 9 meses, como ya he dicho antes, puede ser que algún bebé nazca 7, 8 meses, podría ser, ¿vale? Pero en cualquier caso vamos a hablar de una situación normal, ¿vale? Cuando llega el momento en el que el bebé ya está preparado para salir al exterior, porque ya se ha formado todos sus órganos, porque ya todo su cuerpo está bien formadito, porque tiene todo lo necesario para poder ya subsistir de manera no individual, pero sí fuera del útero humano, del útero de la mamá, pues se produce el parto. Fases del parto. Primero, y eso lo habéis visto en las pelis seguro, y además lo vais a ver en el documental que os he puesto, se rompe aguas. ¿Qué significa? Que se expulsa a través de la vagina el líquido amniótico, ¿vale? Que es ese líquido que se había formado, que era ese medio acuoso donde estaba el bebé, con lo cual en ese momento ya, si se rompe aguas, el bebé no tiene ese líquido amniótico, tiene que salir sí o sí, ¿vale? De alguna manera. El parto se va a producir de manera natural por la vagina, si bien es verdad que habréis escuchado que se hacen cesáreas. Bueno, la cesárea es cuando hay alguna imposibilidad para que puedan nacer de manera natural por la vagina y se hace una pequeña incisión y bueno, se hace que el bebé salga de otra manera por la parte baja del abdomen. Pero vamos a hablar siempre de la manera de la manera natural, de la manera en la que la naturaleza generalmente se produce el parto. Después de romper aguas empieza la dilatación. La dilatación es la dilatación de las paredes del útero que tienen un tamaño, pues empiezan a dilatarse y de la vagina para que pueda salir el bebé, porque tened en cuenta que su cabecita es de un tamaño considerable y necesita una dilatación. Por eso habréis escuchado muchas veces eso de está dilatando, mirad las contracciones. Bueno, pues las contracciones son esas contracciones que hacen las paredes del útero para empezar a expulsar el bebé, ¿vale? Son contracciones a la vez que la mamá hace fuerza con el abdomen para que ese bebé pueda salir sin ningún problema. Siguiente fase, expulsión. Bueno, pues ya hemos conseguido dilatar las paredes del útero de la vagina. Con las contracciones se ayuda a empujar al bebé cada vez más. Ya os digo que esto lo vais a ver con imágenes en el vídeo. Y terminamos la fase con el alumbramiento, que es cuando ya, después de que salga el bebé, después de que se corte el cordón umbilical, ya sale la placenta, que os acordáis que era ese órgano que se había formado para alimentar y proteger al bebé. Y con esto ya tenemos a Federico aquí, ya ha nacido. Muy bien, pues después de Federico y de su nacimiento está el proceso de la lactancia, que es ese proceso a través del cual la madre, que genera leche naturalmente a través de sus senos, de sus mamas, puede amamantar al bebé. Recordad que somos animales mamíferos, con lo cual nos alimentamos a través de la leche materna. Entonces ese sería el proceso de la lactancia. Y con esto terminaríamos el tema respecto a estos 3 procesos. Os mando un abrazo muy fuerte y espero que os haya servido.